Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. A tu criterio, profesor, ¿por dónde pasa esta derrota después de que tu equipo en el arranque ya del segundo tiempo sacaba mayor ventaja en cuanto al resultado? ¿Por qué se da este traspié? Buenas noches. Bueno, yo creo que entramos en un momento complicado donde tuvimos errores no forzados, ¿verdad? Como estábamos mirando recién, ¿verdad? El primer gol de la salida nuestra, prácticamente le entregamos la salida, quedamos abiertos, bueno, aprovechó muy bien Recoleta. Y en el segundo lo mismo, era otra descoordinación nuestra donde creo que se podía solucionar de una forma diferente. Le dimos vida nuevamente a Recoleta, ¿verdad? Porque yo creo que era un partido bastante controlado, ¿verdad? Recoleta por ahí en ese tiempo sabíamos que después de hacerle nosotros ese gol también que ellos se equivocaron, nosotros tuvimos ocasiones también de por ahí para convertir y no lo hicimos. Y bueno, el 2-0, como siempre se dice en el fútbol, es un resultado mentiroso, ¿verdad? Porque al meter Recoleta le levantó nuevamente anímicamente. Nosotros por ahí no nos terminamos de acomodar y volvemos a cometer esa descoordinación, ¿verdad? Entonces cuesta, duele, lastimosamente en los momentos que tenemos que sumar, ¿verdad? No digo que jugamos mal porque creo que por momentos jugamos bien, fuimos superiores, pero no terminamos de coronar ese partido, los momentos donde podíamos acercarnos a la punta y bueno, lastimosamente fallamos nuevamente hoy. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿supera de cierta manera el hecho de que el equipo tenga la chance de acercarse, pasa por lo anímico, por lo mental? Porque como bien dice usted, por el momento Trinidense jugó bastante bien y por desatenciones propias del equipo se vinieron los goles del equipo rival. No sé si supera, ¿verdad? Porque no sé si esa es la palabra, porque yo creo que los 35 minutos del primer tiempo fuimos bastante superiores nosotros en el control, por ahí nos faltó un poco más de profundidad, pero creo que manejamos el partido, ¿verdad? Llevamos al estilo que nos gusta a nosotros, convertimos el gol, por ahí los últimos 10 y Recoleta salió un poquito más, nos empezó a ganar la segunda, cambió de figura. Entonces yo creo que el equipo no hizo un mal partido, inclusive por momentos fueron uno de los partidos más buenos que tuvimos, pero cometimos esos errores puntuales de descoordinación no forzados que podíamos haber solucionado diferente o tomar mejores decisiones y eso nos costó el partido, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Anímicamente le levantamos donde por ahí nosotros teníamos que aprovechar ese momento anímico. Como dije hace rato, tuvimos ocasiones, creo que antes del error también de Recoleta donde no pudimos concretar, después hicimos el segundo gol por un error también de Recoleta y bueno, yo creo que ahí, de por ahí no mantuvimos la concentración que teníamos que mantener y Recoleta nos golpeó y se levantó también. Profe, para Radio 1 de Marzo, aspecto a corregir, porque cuando estaban 2-0 viene el descuento y a partir de allí creo que hubo un bajón futbolístico por parte del equipo. Y no, yo creo que eso, ¿verdad? Saber cerrar los partidos. El 2-0 te hace uno y bueno, te genera por ahí la duda y le levanta anímicamente al rival, ¿verdad? De recibir un golpe como recibió el segundo Recoleta, yo creo que pudimos haber tomado mejores decisiones, no lo hicimos y lastimosamente nos vamos con la derrota hoy que para mí no se hizo mal partido, pero sí cometimos errores muy básicos. Profesor Germán Tirme para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Cerca del final del partido y después ya de hecho del silbatazo final, lo vimos a usted muy ofuscado, muy enojado con el árbitro Blas Romero y principalmente con el asistente 1, Milciades Saldívar. ¿Hubo un reclamo en particular o sobre una serie de hechos que usted, por los cuales usted lo acusa a ellos, profe? No fue con Blas, fue más con el línea, era por la decisión, ¿verdad? Por ahí sí, por momentos, situaciones, creo que los referees pueden manejar diferente. El arquero estaba haciendo hora en cada salida, bueno, Alan le reclama eso al referee y son situaciones que yo creo que pueden manejar porque prácticamente no se jugó, ¿verdad? Error nuestro también, ¿verdad? Pero de igual manera yo creo que es muy severo, ¿verdad?
pedir la roja directa por un reclamo a que se pueda jugar. Yo creo que se puede solucionar con amarilla, ¿verdad? Por más que no fue muy grave, tampoco lo que le dijo fue que la apure que estaba haciendo ahora y bueno, le dice que venga a sacarle roja, ¿verdad? Entonces, por ahí siempre las exigencias, o creo que fue muy exigente en ese caso, que ellos también tienen que saber manejar un poquito mejor el transcurso del partido, ¿verdad? Profesor, Abraham Acosta para Roca Pop Yanduti, ¿qué tanto duele realmente esta derrota teniendo en cuenta cómo se dio? Y también se puede decir hoy día que Trinidense ya está peleando por la punta. No, me duele mucho, ¿verdad? El vestuario está muy dolido por la forma, ¿verdad? Yo vuelvo a decir, no es que hicimos un partido como el de Metaré, que por ahí no fuimos Trinidense, ¿verdad? Entramos en momentos o en desconcentraciones, en toma de decisiones, para mí muy básico, no forzado como dije hace rato, y nos golpeó eso, ¿verdad? No, el Trinidense va a seguir peleando, ¿verdad? Ganábamos hoy, nos poníamos a 2 puntos de Guaraní, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos hacerlo, creo que no merecimos este resultado, pero el fútbol no es de merecimiento, de hacer dentro de la cancha las cosas y acertar más que el rival, y cosas que nosotros por ahí acertamos, creo que más que el rival en muchas partes del transcurso del partido, pero le facilitamos mucho para levantarle a un Recoleta que por ahí estaba golpeado, ¿verdad? Yo creo que va más por ese lado. Bueno, no nos queda otro volver a trabajar, volver a remar con la misma diferencia, porque tampoco sumaron los de arriba, pero lastimosamente queríamos acercarnos y sí, estamos dolidos, pero vamos a continuar a pelear hasta el final del campeonato. Estamos por finalizar.